Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios y estamos estudiando Apocalipsis. Qué maravilloso libro, qué tremendo este libro, porque la verdad es parte de un plan eterno de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando, el plan eterno de Dios. Qué maravilloso el Señor que nos ha revelado todo lo que va a suceder y nos relató también la historia de todo lo que ha acontecido. Así que tenemos la visión completa. Qué pasó antes, lo que está pasando en la actualidad y lo que va a pasar en el futuro, hasta la eternidad. Así que básicamente estamos estudiando un cuadro como este, ¿no? Donde decimos desde la eternidad hasta la eternidad. Hay un momento que Dios crea todas las cosas, es un punto de inicio nuestro, ¿no? Que tiene que ver con nosotros. Hemos estudiado, eras pasadas, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y a partir de aquí entonces estamos estudiando la era de la iglesia, donde nos encontramos hoy nosotros. No sé qué pienses tú, ¿dónde estaremos nosotros en esta era? Yo pienso que estamos ahí, muy cerca de lo que será el rapto. Luego viene una tribulación, después viene el milenio, después viene, varias cosas que vamos a estar estudiando poco a poco y paso a paso. Pero lo más interesante de todo es que Dios nos ha dado a conocer su plan. Estamos estudiando Apocalipsis, donde sabemos que hay algunas cosas que son simbólicas, otras son literales, así que es importante poder estudiarlo correctamente. Acuérdate la clase pasada que hemos hecho algunas bases hermenéuticas para entender mejor este libro y entender cómo podemos interpretarlo de la manera correcta. Así que si tú ya conoces el plan de salvación, tienes que saber qué pasa más allá de aquí y ahora. Hemos sido salvos, rescatados por su gracia. El Señor ahora nos ha dado vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vida eterna? Dios tiene un plan maravilloso. Así que de aquí, la Biblia nos enfoca hacia el futuro, hacia lo que el Señor tiene asegurado para nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 2 de Apocalipsis. Ya estudiamos el primero, que tiene que ver con la introducción, tiene que ver con la manifestación de Cristo, lo que el Señor se revela a Juan y lo prepara para entonces ahora mostrarle todo el plan, quitar el velo. Eso significa revelar, significa Apocalipsis. Así que es lo que Dios va a hacer ahora. Así que lo primero que vamos a estudiar son las 7 iglesias. 7 iglesias que están distribuidas en el Asia Menor, lo que hoy por hoy es Turquía. Así que podríamos decir en este mapa, ¿no? Si todo esto es Turquía actual, ¿no? Actual. Entonces desde este lado, aquí donde es el Asia Menor, aquí se encuentra entonces la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo. Después está la iglesia de Sardis, la de Filadelfia, la de Laodicea. Así que ahí tenemos las 7 iglesias. Acuérdate de que aquí en Patmos se encuentra Juan escribiendo la carta, así que las envía, en primer lugar, 7 cartas, o la misma carta, pero 7 veces escrita, para que le llegue a cada una de estas iglesias. De aquí se difundió para todo el mundo, para todo lugar, el mensaje de Apocalipsis, ¿no? Así que ahí lo tenemos un poco más claro, ¿no? Con algunas fotografías, ilustraciones. Puedes entrar a internet y vas a ver cuántas cosas puedes encontrar, cuánta arqueología, cuánto monumento antiguo que justamente destacan estos lugares para tener un poco más el panorama acerca de lo que es esa iglesia, cómo influía la ciudad en esa iglesia, la gente, las personas, la idiosincrasia, hasta la idolatría. Entonces es importante tener en cuenta cada una de estas cosas, esos contextos, para poder hacer una mejor explicación a cada mensaje que Dios le está dando a la iglesia. Así que estas 7 iglesias, el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias es un mensaje para cada una de las iglesias. Ahora, también es interesante que cada una de las iglesias tenía características diferentes a otras. Tenía virtudes que no tenían otras, pero también tenían errores, tenían defectos que
tratar porque Dios le decía, el mismo Señor le está corrigiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, son características diferentes de iglesia que hoy por hoy, si hacemos un análisis de las iglesias actuales, seguramente en alguna de estas nos vamos a encontrar. Yo ruego al Señor que nos encontremos siempre en Filadelfia, a pesar de que tenemos poca fuerza, pero el Señor está con nosotros y le seguimos siendo fieles, ¿no? Pero también es interesante porque todo esto nos va a mostrar que cada una de las iglesias, el mensaje que les llega tiene una estructura muy particular. Las 7 iglesias tienen la misma estructura, pero con diferente contenido. Es decir, ese mensaje que el Señor les manda a cada una de las iglesias se refiere al tipo de iglesia a quien le está enviando, la descripción que hace de Jesucristo, Juan cuando lo ve a Cristo en un aspecto importante de Cristo y lo manifiesta a esa iglesia en particular porque lo necesita la iglesia, virtudes que tiene esa iglesia, pero también sus errores, sus defectos, lo manifiesta, ¿no? Todo lo explica allí en cada una de los mensajes a la iglesia. Hay indicaciones de parte de Cristo para cada iglesia y también tiene promesas y regalos, que es para toda la iglesia, pero se va uniendo en cada una de las 7 iglesias para que después que terminemos nosotros de ver los 7 mensajes, entendamos que estos regalos, estas promesas son para todo hijo de Dios que cree en Él, que espera en Él, que ama la verdad de Cristo y está dispuesto a dar hasta su vida por la causa de Cristo. Así que esto es lo que vamos a estar viendo. Y algo más muy importante es que cada una de estas iglesias también representan la historia de la iglesia. Desde que nace la iglesia hasta hoy, se ha subdividido la historia de la iglesia en 7 grandes etapas. Y sabe que cada una de esas etapas corresponde a una de las 7 iglesias. Es decir, si vamos en cronología, podemos decir que la iglesia de Éfeso, con todo su contenido, lo que representa, todo lo que estaba pasando, es lo que estaba sucediendo desde el año 30 hasta el 100 después de Cristo, el primer siglo. Siguiendo con la historia, desde el año 100 al 312, que es importante esa fecha porque ahí aparece Constantino, ¿no? Y cambia mucho la historia de la iglesia a partir de ahí, es la iglesia de Esmirna. Cuando entonces Constantino viene al poder, aparece la iglesia de Pérgamo porque vemos características de Pérgamo en la iglesia, hasta el 606. ¿Por qué 606? Porque ahí aparece el primer papa, ¿no? Bonifacio III, donde marca también un antes y después dentro de la iglesia, ¿no? Después está el mensaje a Tiatira hasta el año 1520. 1520 es la reforma donde aparece Martín Lutero, ¿no? Así que marca también una época dentro de la iglesia. Y luego desde esa época hasta el 1750 marca la iglesia de Sardis, donde ya ahí aparece un despertar. Aparece la iglesia de Filadelfia desde el 1750 hasta el 1900 y desde el 1900 en adelante aparece la decadencia, la frialdad de la iglesia de Cristo, denominada por la iglesia de la Odisea. Así que vamos a estudiar cada una de ellas con características exclusivas y va a ser interesante. Mira, puede que te llame la atención algunas de estas características, puede que hasta te asuste o te sorprenda algunas revelaciones que hay aquí en la Biblia, pero vamos a estudiarla despacito, vamos a analizarla y decir, wow, esto es tremendo lo que Dios nos está diciendo aquí. La primera que vamos a estudiar entonces es la iglesia de Éfeso. Éfeso, desde el año 30, ¿no? Desde que comienza la iglesia, el Señor Jesucristo asciende a los cielos y empieza a desarrollarse, ¿no? A través de los discípulos que generan a otros discípulos, que ganan a otros discípulos, los forman, así hasta el primer siglo. Así que es una iglesia muy particular. La vamos a leer, a ver cómo lo dice Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Leamos, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comenzamos a desarrollar este pasaje y lo dividimos en esos aspectos que habíamos considerado que se va a repetir ese argumento en cada una de las iglesias. Así que aquí, en lo que es el mensaje de la iglesia, digamos que la iglesia a quien le está apuntando aquí ahora el Señor, es la iglesia de Éfeso, es la iglesia carente del amor a Cristo. No del amor hacia la gente, sino del amor a Cristo, esa relación íntima, esa comunión con Él, esa pasión por el Señor Jesucristo, ¿no? Ese primer amor, por eso así lo menciona, ¿no? Dice, y esa revelación ahora de Cristo le dice a la iglesia que Jesús es el que tiene las 7 estrellas. Es decir, cada una de esas 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿A qué se refiere con esto? Cada una de las 7 estrellas, dice Apocalipsis 1:20, que son los mensajeros de esa iglesia, es decir, los pastores de cada una de las 7 iglesias. Estaban en la mano del Señor. Y en ese sentido, esa mano es de protección, de cuidado, pero también de dirección, pero bueno, también es de evaluación, a ver cómo estamos haciendo la obra que yo les encomendé hacer. Así que ahí estamos, los pastores, en las manos del Señor, y esto va para todos, aquellos que buscamos al Señor y queremos hacer la cosa bien. Así que estamos ahí buscándole al Señor para que, se refleje esto mismo, ¿no? La palabra ángel en griego es ángelos, que significa mensajero, es decir, el que da un mensaje. Siempre se le atribuye normalmente a un ángel de Dios que viene aquí. Pero cuando se habla de un humano a otro humano que da un mensaje, también es el mensajero, es el ángel. No crea que por características celestiales, sino más bien es porque esa persona está cumpliendo la función que hacía también un ángel, dar un mensaje de parte de Dios. Así que el pastor de la iglesia es denominado de esa manera y dice que el Señor los tiene en su mano, ¿no? También dice que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. También Apocalipsis 1:20 ya nos dijo que cada uno de esos candeleros son las 7 iglesias. Entonces aquí lo vuelve a repetir otra vez y dice, el Señor es el que camina entre las iglesias. Él está viendo a ver cuánto iluminamos, si nuestra luz es verdadera, si esa luz es reflejo de Cristo o si hay fuego extraño. Así que el Señor es el que va entre la iglesia avanzando, ¿no? También nos dice cuáles son las virtudes que tiene esa iglesia. Arduo trabajo, paciencia, rechazo a los malos, perseverancia. Así que era una iglesia muy trabajadora, ¿no? Que estaba al servicio cristiano. Usted puede leer Efesios capítulo 2, 8 al 10, hablando de esta iglesia, ¿no? Y cuánta devoción y amor y pasión para los hermanos, la ayuda social y demás, ¿no? También era una iglesia que era separada del pecado. Había trazado la línea correcta de acuerdo a la palabra de Dios en aquello en que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Tenían claro eso. También era una iglesia muy cuidadosa, ¿sí? Veía muy bien con qué espíritu la gente quería servir, quería trabajar, quería hablar de parte de él. Así que había discernimiento espiritual también en esa iglesia. También era una iglesia sufrida. Ya había comenzado la persecución. Aquí estamos hablando de Nerón, por ejemplo, ¿no? Con esa persecución feroz contra la iglesia de Cristo, ¿no? Ya conocemos bastante históricamente lo que estaban sufriendo sin desanimarse, ¿no? Y también era una iglesia fiel a la sana doctrina. Creyeron en la palabra de Dios y dice que ahí a los nicolaitas pues lo tenían bien en línea porque no permitían que la enseñanza de otras falsas doctrinas se aparezcan en la iglesia. Por eso es que justamente trazan la verdad. Pero tenía algo que el Señor les llama la atención. Había un error, un defecto, una condenación de parte del Señor, y es que habían perdido el primer amor. Fíjese que la palabra clave es primer, ¿no? Primer tiene el sentido de una escala de valores.
¿qué está primero en una lista de que si tú amas a alguien, ¿qué está primero, no? Y yo amo a mi familia, amo a mis hijos, amo mi trabajo, amo a mis amigos, amo a los hermanos de la iglesia. Hay una lista ahí, ¿no? Que puede ser muy larga, a quién amas. El primero tiene que ser amar a Cristo. Jesús mismo dijo que había que amarlo a Él antes que todas las cosas, y todo lo demás venía y era secundario. Así que el amor a Cristo era primero. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, lo había bajado de ese pedestal, así que el amor a Cristo no era lo primero. Pero además, en el contexto que tú lees, en el pasaje que acabamos de leer, justamente dice que habían perdido su primer amor y el Señor les pide que vuelva a las primeras cosas. Así que el primer amor también era ese amor inicial, esa pasión por haberlo conocido al Señor, ese deseo de orar, de leer la Biblia, de evangelizar, de ayudar a otros por amor a Cristo, se había apagado, se había enfriado. Así que por eso el Señor les condena en ese sentido, ¿no? ¿Por qué habían caído en esta falta de amor? ¿Por qué habían perdido su primer amor? Bueno, lo cierto es que ya llegando casi al 100 después de Cristo, muchos de los fundadores de la iglesia habían muerto y esa segunda y tercera generación de creyentes pues habían perdido ese fervor espiritual inicial que tenían los fundadores. Entonces había que renovarlos. Bueno, nos habla a todos, la verdad es que nos habla a todos, ¿no? En ese sentido, que no perdamos el primer amor. Dice, arrepiéntete. Esa es la exhortación que tiene el Señor a la iglesia. Haz las obras que hiciste al principio. Así que para recuperar lo perdido, debían recordar de dónde habían caído. No podemos dejar de olvidar cuando el Señor llegó con su presencia, el poder del Espíritu Santo cayó sobre nosotros, cómo el Espíritu Santo nos había avivado, nos había llenado con fuego celestial. Empezamos a evangelizar y a dar a conocer a otros la palabra de Dios. Recuerda dónde estabas, recuerda esos momentos gloriosos. Tienes que recuperarte y volver a ese punto inicial. Quizá a ti te está pasando algo parecido. Recuerda lo que había sido tu encuentro con el Señor. Porque de ahí es la parte básica de crecimiento. De ahí es para arriba, no para abajo. Entonces la idea es cómo sumar a ese encuentro con el Señor, la pasión por Él, el buscarlo al Señor continuamente. Así que hay que arrepentirse, porque perder el primer amor es pecado delante del Señor. Lo hemos quitado del primer lugar. Por tanto, el Señor le dice a la iglesia, debes arrepentirte, así que tienes que salir de la frialdad, esa indiferencia, en esa relación que tiene que ser vital con Cristo. El arrepentimiento, la palabra griega, indica un cambio de pensar y de posición. Si yo iba al norte, ahora voy para el sur. Así que es un giro de 180 grados. No es de 360, porque te vas a quedar en el mismo lugar. Es 180 grados para ir en dirección contraria. Y practicar las primeras obras, lo que hacías al principio, ¿no? Amar al Señor con Él, con todo el alma, con toda la mente, la fuerza, como decía el Señor, ¿no? Así que si vamos a servir al Señor, que sea por amor a Cristo, no amor al ministerio, ni amor a la gente, porque eso también es bueno, pero es secundario. Lo primero es amor a Cristo, es lo primero, ¿no? Así que así es como aparece esa exhortación y esa esperanza que puede recuperarse el primer amor y buscar al Señor y volver otra vez con la misma pasión. El Señor también da una promesa y un regalo, ¿no? Les dice que si aman al Señor y siguen fieles al llamado al Señor, primero dice que oigan, ¿no? Si tienen oído, que oigan. Se va a repetir en las 7 iglesias, ¿no? Es decir, el oído para oír tiene que ver más bien con discernir, tiene que ver con prestar atención y obedecer lo que escuchamos. Así que es una expresión de Cristo que siempre la usó Él, ¿no? También cuando hablaba en sus parábolas, el que tiene oído para oír, que oiga, ¿no? Poner acción lo que escuchamos. Acuérdate de Santiago 1:22, no ser solamente oidores, sino hacedores. ¿Cuál es la recompensa? Dice, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, el que desapareció en Génesis capítulo 3 en adelante, ¿no? Porque ya no se sabía dónde está, ¿no? Lo quitó el Señor para que, el hombre no extendiera su mano y lo comiera. Bueno, aquí parece ser que está en el cielo, en lugar celestial, y que será trasladado luego, ¿no? En el momento que el Señor crea oportuno, después que el Señor venga por segunda vez. Así que aquí esa recompensa es para el vencedor.
va a participar del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, así que la primera iglesia nos habla de esto, ¿no? De cuidar nuestro primer amor. Cuidar nuestro primer amor. Segunda iglesia, estamos hablando de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad bien importante como también lo era Éfeso. Era un centro comercial, de acá se conectaba con la India, con Persia, con Roma. Así que había mucho comercio, mucho contacto, mucha gente de todos lados, ¿no? Encontrándose siempre aquí en Esmirna. Había un segmento de los judíos que no era religioso. Los judíos, la verdad, que eran más, los que estaban aquí eran más por comercio que por buscar a Dios. Así que eran muy descuidados con las cosas espirituales. Pero la iglesia era una iglesia que empezaba a crecer. Era una iglesia floreciente. La verdadera iglesia del Señor, que ahí el Señor, plantó la semilla a algunos de los seguidores del apóstol Pablo o de la iglesia de Éfeso que fueron a predicarle allí. Y ahí hubo mucho crecimiento espiritual en esta iglesia. Ahora, la iglesia de Esmirna, la característica principal es que es una iglesia muy perseguida. La iglesia Esmirna, inclusive la palabra Esmirna, la palabra Ismir en griego significa mirra. Y mirra está ligado siempre con el sacrificio. Acuérdense que al Señor le dieron oro, incienso y mirra, y el mirra era también para cuando uno muere, le ponían esas especias aromáticas para preservar un poco el cuerpo y demás, y que sea un poco más agradable los primeros días. La idea de la mirra tiene ese sentido, sufrimiento, ¿no? Así que en esa época, en el año 100 hasta el 312, ¿no? Hablando de esta época, aquí, del 100 al 312, hubo mucha persecución, y persecución terrible. A pesar de la persecución, la iglesia siguió creciendo y se establecieron iglesias en muchas partes del mundo. Aquí es donde ya empezaban también a traducirse manuscritos de la Biblia, ¿no? Ya tenían toda la Biblia completa, así que a mano la copiaban, y tenemos, por ejemplo, la versión bíblica, la versión siríaca, ¿no? Es decir, traducida a lenguaje sirio, y ahí estaban los manuscritos de la Peshita. Después también se hicieron traducciones al árabe, a los persas, el lenguaje armenio. Mire qué antiguo que es, ¿no? Inclusive también en el siglo II ya estaba al latín, donde estaba la antigua versión latina. De acá vienen también nuestras versiones. Así que se tradujo a muchísimos idiomas en ese tiempo, a pesar de la persecución que hubo en ese tiempo. A ver, así que decimos que esta iglesia es la iglesia que sufre. Vamos a leer lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, el capítulo 2, desde el 8 hasta el 11, dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dice, el primero y el postrero, hablando de Cristo. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor se presenta acá como el primero y el postrero, ¿no? Primero y postrero significa esa naturaleza eterna del Señor, que antes de todas las cosas el Señor ya existía, y después de todas las cosas, hasta el fin del mundo y más allá en la eternidad, el Señor abarca todo, ¿no? Por eso es el Señor el dueño de todas las cosas. Es el que está en su trono y conoce todo lo que está pasando, incluyendo la persecución. Dios lo conoce, el Señor Jesús lo tiene en su mano y lo sabe. Así que para Esmirna también era muy importante la revelación del Señor, que es el que vivió y resucitó, el que estuvo muerto y ahora vive. Esa expresión para la iglesia de Pérgamo, para esa época y para esa iglesia en particular, pues tenía que ver con una énfasis un énfasis del Señor Jesucristo, donde el Señor ha muerto por nuestros pecados y resucitó con poder sobre la muerte. La muerte era una palabra que se escuchaba mucho en esta época. Había mucha muerte por persecución. Estaban los mártires
en muchos lugares. Donde estaban los cristianos había mártires. Así que era un momento terrible para la historia de la iglesia. Así que el Señor se presenta como el que estuvo muerto y ahora vivo, le da mucha esperanza a la iglesia, porque está hablando de lo que va a suceder después de la muerte, ¿no? Principalmente a tantos de ellos que estaban sufriendo por la causa de Cristo. La descripción que hace el Señor a esta iglesia, entonces, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cuáles son las virtudes que tiene? Dice, soportas tribulación y pobreza, pero eres rico. Así que esas obras que el Señor estaba conociendo tenían que ver con el resultado de la fe verdadera, la fe práctica, la evidencia de la fe, ¿no? Se veía en la conducta, en las acciones y en todo lo que vivía la iglesia en este tiempo. Así que la tribulación soportaba mucha persecución. El Señor dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué está diciendo con eso? Bueno, la verdad es que ellos no solamente tenían persecución física, sino también persecución financiera. Era terrible en Esmirna porque a través de ciertos sindicatos que había ahí boicotearon mucho a los cristianos en sus negocios, lo dejaban sin empleo, hasta en bancarrota. Así que la iglesia de Esmirna estaba marcada también por pobreza material, pero tenían mucha riqueza espiritual. Por eso el Señor le dice, tú eres pobre, pero en realidad eres rico. Para mí eres rico. ¿No? Es una expresión muy linda del Señor para estas personas que estaban sufriendo tanto, ¿no? Y dice también, había conocido la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, habían discriminado, se habían dado cuenta quiénes eran los verdaderos judíos. Y usa la palabra judío aquí por la realidad de los judíos. ¿Se acuerdan que decíamos que eran más comerciantes que buscadores de Dios? Pero la palabra judío viene de la palabra Judá, que en griego significa alabanza, lo mismo que en hebreo, alabanza. Así que cuando alguien dice que era judío es un alabador de Dios. Entonces la idea es cuán alabadores somos. Había alabadores verdaderos y alabadores falsos. Y la iglesia en este momento de Esmirna se daba cuenta quiénes eran verdaderos y quién era falsos. Eso era un elogio que tenía el Señor. Ahora, ¿qué errores tenía? No le está marcando errores, ¿sí? No hay nada que reprochar, pero sí le está mostrando un peligro de falsas doctrinas. Y dice, aquellos que siguen estas falsas doctrinas son como de la sinagoga de Satanás. Es decir, cualquier iglesia que predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo está siendo guiado por el diablo mismo, ¿no? Pablo también dice que en los últimos tiempos tengamos cuidado porque las doctrinas de demonios también se van a infiltrar dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Pablo dice, cuidado con otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, porque puede mezclarse también. Y hay que saber discriminar entre aquello que es verdadero en cuanto a iglesia y lo que no lo es, ¿no? Así que las herejías muchas veces salen de malas interpretaciones y aplicaciones entre lo que es la gracia y las obras, ¿no? Aparece el legalismo contra el libertinaje y también la discusión que había ya en esta época entre la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, ¿no? Esa lucha entre Jesús era divino o era humano. O era mitad y mitad, como decían los gnósticos. Había que definir muy bien esto, así que se estaban metiendo ya ciertos errores doctrinales y le decía a la iglesia, cuidado porque se están infiltrando ciertas doctrinas que no eran sanas. Así que las indicaciones que le da es que se mantenga fiel, aunque sufra la cárcel, persecución o muerte, mantente fiel. Así que esos dos consejos del Señor es, no tengas miedo, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Y tendrás tribulación por 10 días. Bueno, puede haber mucho significado 10 días. Puede ser que sea literal para esa iglesia, con una persecución para Esmirna en ese momento de 10 días fuertes. O pueden ser también, durante la época de la historia de la iglesia, alguien dijo que, bueno, contaron justo que había 10 emperadores que persiguieron terriblemente a los cristianos hasta que vino Constantino, ¿no? Estaba, le digo, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximinio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Eran los 10 emperadores que hicieron una persecución feroz contra los cristianos, contra la iglesia de Cristo. Así que puede que a lo mejor esos 10 días tenga que ver con estas 10 etapas de persecución que sufrió la iglesia hasta que termina, ¿no? La época de Esmirna, justamente ahí. Así que, ¿cuál es la promesa del Señor? Te daré la corona de la vida. No sufrirás daño de la muerte segunda. Así que sé fiel hasta la muerte
es para ellos, para nosotros y para la iglesia que siga estableciendo el Señor hasta que Él venga, ¿no? Y la recompensa es que vamos a reinar con el Señor y lo vamos a hacer por 1000 años y luego por la eternidad con Cristo, tenemos tesoros en el cielo y dice aquí que no sufriremos la muerte segunda. Así que recuerda que Cristo es el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Ya lo dijo en Apocalipsis 1:18. Así que los creyentes no van a sufrir la segunda muerte, como dice Apocalipsis 20:14, ¿no? Así que Jesús ya nos dijo, no temáis al que mata el cuerpo, el alma no la puede tocar. Eso sirve para esa época. Y también hoy, mire hermano, tal vez tú no pases persecución física, pero hoy por hoy hay muchas regiones de África, de Asia, que están pasando persecución atroz, feroz. Hay creyentes que los domingos mueren porque gente de otra religión lo están matando, es terrible, ¿no? Así que eso puede estar pasando hoy también, ¿no? La iglesia de Esmirna pues se repiten ciertas características de algunas iglesias actuales. Así que es esto, ¿no? Nos recuerda el Señor que a veces podemos sufrir persecución, ¿no? Como la iglesia de Esmirna, pero debemos ser fieles hasta la muerte porque nos espera una eternidad gloriosa en Cristo. Tercera iglesia, estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Estamos hablando desde el año 312 hasta el 606. ¿Qué pasó ahí? Aquí, en este punto, es muy importante porque aparece Constantino, el emperador romano, que hizo el cambio. Ya no hay más persecución a la iglesia, él pone como oficial el cristianismo y a partir de ahí todo cambia, ¿no? Pero algo pasa aquí en el 606 y que aparece el primer papa romano, ¿no? Así que esas dos cosas marcan los límites del inicio y la finalización de la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era una ciudad bien moderna, centro de cultura griega, de educación, de biblioteca. Era más en el sentido cultural, educativo y religioso, más que comercial como lo era la ciudad anterior que hemos mencionado. Aquí había muchas sectas, estaba el centro de muchas religiones y muchos de ellos rivalizaban inclusive con Éfeso en cuanto a la adoración de ídolos. Tenían dioses para muchas cosas y diferentes templos a Zeus, a Dionisio, a Esculapio, a Atenea y varios otros más, ¿no? Pero el dios principal que tenía Pérgamo estaba simbolizado con una serpiente y era el dios Esculapio y se consideraba el dios de la sanidad. Así que había gente de toda parte del mundo que venían a Pérgamo para buscar esa sanidad que le podía dar este Dios. Así que había mucha gente que venía de paso, de visita también a la ciudad por esto mismo, y luego entonces volvían a sus ciudades donde, bueno, vivían ellos, ¿no es cierto? Así que estarían de paso. Ahora, pero hay un dato muy importante que debemos tener en cuenta en cuanto a la ciudad de Pérgamo, por lo que va a decir el Señor Jesús aquí en este pasaje. Vamos a leer lo que dice capítulo 2, versículo 12 hasta el 17, el mensaje a Pérgamo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pronto pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta parte es bien interesante, poder ir paso a paso y ver exactamente todo lo que el Señor nos quiere mostrar aquí. Porque la ciudad de Pérgamo dice aquí el trono de Satanás y tenemos que entender a ver a qué se refiere con esto, ¿no?
vamos a ver diferentes características de esto mismo. Pero, miren, algo central que tenemos que tener en cuenta es que Pérgamo ha sido la capital de Asia Menor en religión, en cultura, ¿no? En educación, pero sobre todo en religión, hasta el final del primer siglo. Y había sido esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, donada por el rey de esa ciudad, que se llamaba Atalo III, y se la da a Roma como un regalo, ¿no? Porque como él se iba a morir, no tenía muchos descendientes, así que él prefirió que esa ciudad que él reinaba ahora sea recibida para Roma. En el año 133 hace esta donación, así que Pérgamo pasa a ser de propiedad romana, y entonces le pasa con ello, dice esto, ¿no? Lo que dice el comentario de este cambio, es que Atalo le pasa al emperador romano su propio título, que era el título de sumo pontífice de la religión babilónica. A ver, ¿cómo es esto? Mire, tenemos que decir que la cuna de la religión, aparte de Dios, ¿no? De creer en Dios, todo nació en la Torre de Babel. A partir de ahí la gente centralizó en uno mismo, en los ídolos, en las religiones fuera de Dios. Así que todo lo que es religión idolátrica, donde Dios la rechaza, y Apocalipsis va a decir muchas veces, ¿no? Cómo Dios va a destruir la Babilonia, ¿no? Así que nos estamos adelantando un poquitito a esto, es decir, la cuna de la primera religión de Babel, de Babilonia, fue acá, en esta zona, en la zona de Babilonia, aquí, donde estaba la Torre de Babel, justamente, ¿no? Así que en el año, ¿no? Desde la caída, ¿no? Cuando desaparece Babilonia, cae Babilonia, lo que hace entonces es que esta religión, el centro de la religión, pasa aquí justamente a Pérgamo. Pérgamo recibe toda esa influencia que había estado en Babilonia, y desde Pérgamo entonces ahora con el rey Atalo, el que hace ahora en el año entonces, como habíamos dicho, 133, ¿no? Antes de Cristo, le pasa a Roma justamente ese título de sumo pontífice. Así que toda esta religión babilónica que estaba aquí, ¿dónde pasa ahora a estar? En Roma, justamente, aquí, ¿no? Con el título de sumo pontífice para el emperador romano, ¿no? Que estaba allí. Ahora, ¿de qué se trata esta religión babilónica? Cuando vamos a la palabra de Dios, Ezequiel está en Babilonia, y Ezequiel muestra la realidad triste de los judíos que se había pegado a la religión babilónica. Y de ellos, por ejemplo, tenemos en Ezequiel capítulo 8, versículo 14, que dice justamente Ezequiel: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Así que Tamuz pasa a ser un ídolo que era justamente babilónico y que los judíos se habían tomado, ¿no? Como suyos también, cosa que el Señor le está diciendo a través de Ezequiel que tiene que dejar la idolatría, porque a Dios le desagrada totalmente y va a traer castigo y disciplina por esto. Así que acá ya aparece Tamuz. Tamuz es entonces uno de los dioses babilónicos que se estaba infiltrando dentro del pueblo de Israel. Si vamos después también a Jeremías, ya Jeremías hablando en el territorio ya judío, no posterior a lo que estaba diciendo Ezequiel, Jeremías dice, Jeremías 44, 16 al 18, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Quién dice esto? Dice el pueblo de Israel, después que Jeremías le dice, dejen la idolatría, no váyanse para allí, no con sus ídolos, vuélvanse al Señor. Y la gente le dice esto, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Ojo, ahí aparece la expresión la reina del cielo, ¿no? En esa religión que se tomó de Babilonia y ya la estaban practicando también los judíos, ¿no? Más dice, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Qué cosa terrible cuando uno está metido en la idolatría,
¿no? Porque creían que todas las cosas que Dios le estaba dando, realmente se las estaba dando la reina del cielo. ¿Quién es esta reina del cielo? A ver, si hacemos un análisis, encontramos que en la religión babilónica, la diosa del cielo o la reina del cielo era la diosa Semiramis. Semiramis era la mujer de Nimrod, que aparece en Génesis, hablando allí, ¿no? Y se dice que esta mujer dijo que había sido concebida sobrenaturalmente de uno de los dioses, ¿no? Y su hijo entonces se llamó Tamuz. Ahora, observe estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que son bien antiguas y que tienen esta idea de Semiramis, ¿no? Con las inscripciones muy antiguas. Fíjese esta postura. Una mujer que tiene a un niño en sus brazos. Una mujer, ¿no? Que tiene a un niño en sus brazos. Tiene algo aquí como una media luna, algo en la mano. ¿O usted no está relacionando en la actualidad con alguna imagen en particular que tiene que ver con esto, ¿no? Directamente la reina del cielo, ¿no? Que está hablando justamente aquí. Bueno, es que justamente hay algo que ha salido hace tiempo ya y dice que la Iglesia Católica establece la fiesta de la Reina del Cielo. Es una encíclica del Papa Pío XII, promulgada el 11 de octubre de 1954. Esto ya hace rato. Y dice, estando convencidos después de una larga y seria reflexión, que un bien grande será brindado a la Iglesia si esta verdad brilla sobre todas con más claridad, al igual que una lámpara que es levantada en lo alto, decretamos establecer y establecemos por nuestra autoridad apostólica, dice que el día 31 de mayo es el día de la fiesta de la Reina del Cielo. Por Dios, no puedo creer, ¿no? Que directamente lo dicen tan claramente de esa manera, haciendo alusión a esta vieja tradición babilónica, ¿no? De la idolatría que viene justamente pasando por Pérgamo y que llegó hasta Roma directamente, ¿no? Así que es una realidad triste. El contexto remoto indica que esta es una iglesia indulgente, ¿no? Una iglesia que empezó a comprometer la verdad y Satanás vio que no podía destruir la iglesia, como por ejemplo a Esmirna con la persecución, así que lo que hizo fue hacer otra cosa diferente. Pongamos que se pueda infiltrar el paganismo dentro de la iglesia, así podemos entonces apartarlo de la verdad. Y eso justamente fue lo que pasó. Constantino accede al poder, ¿no? Ya no hay más persecución, pero ahora empieza a infiltrarse todo lo que es el paganismo dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo pasó todo? Es que Constantino un día tuvo una visión de una cruz ardiente en el cielo, ¿no? Y escucha una voz que le dice, con este símbolo serás el vencedor. Entonces él empezó a investigar, a ver de qué se trata este símbolo, y se encuentra con que los cristianos la usaban como la cruz de Cristo, así que vamos por ahí, vamos a poner cristianismo porque esto me va a ayudar a vencer, a ganar y demás. Así que a partir de ahí es que nace. No voy a discutir, ni voy a juzgar el corazón de Constantino, pero no parece ser una forma de conversión real y genuina a Cristo. Tal vez lo sea y no lo sé. Pero decimos, solamente un símbolo para apropiarse de las victorias que él quisiera conseguir, está lejos de una realidad espiritual con el Señor Jesucristo, ¿no? Constantino, según lo que dice la historia también, él seguía adorando a ídolos paganos, se llamaba a sí mismo el Pontífice Maximus, ¿no? Y aunque tuvo algunas cosas buenas, ¿no? Él mismo mandó a ordenarle a Eusebio, que en ese momento era el obispo de Roma, que él pueda supervisar producción de 50 copias de la Biblia para que la pudieran usar dentro de las iglesias. Así que el gobierno proveía el dinero para las actividades de la iglesia. No sé qué piensa usted, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno le dé dinero a las iglesias, porque de alguna manera después hay cierto compromiso, ¿no?, que cumplirle al gobierno por lo que le puedan demandar, ¿no? Esto es lo que había pasado aquí, justamente, ¿no? Muchos de los templos paganos ahora pasaron a ser cristianos, pero para complacer al emperador, estos líderes adoptaron costumbres paganas también. Así que ahora, entonces, para no rechazar totalmente a los paganos, lo que hacemos es una mezcla. Pongamos de a poco a
las iglesias paganas dentro del cristianismo y que todas se llamen iglesias cristianas. Así que se introduce el paganismo en la iglesia de la época de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa elevación o también matrimonios mixtos. Justamente es esto, ¿no? Donde la iglesia se casa con el gobierno, eleva su sitio de aceptación y eso empezó una decadencia espiritual en la iglesia misma, ¿no? Así que poco a poco, así la iglesia empezó a envolverse en un cierto misterio, ritualismo y cosas que estaban ocultas ahora a todos, ¿no? A solamente algunos pocos elegidos. El símbolo caldeo de que bueno, era la letra tau, ¿no? O una T grande, ¿no? Representaba la inicial de Tamuz, el ídolo babilónico que acabamos de mencionar, ¿no? Así que ahora se cambia por esa señal de la T por la señal de la cruz. Así que el persinarse, ¿no? Hacer la señal de la cruz no tiene otro origen que justamente la señal de la T de Tamuz de la religión babilónica. Se introduce en la iglesia y ahora entonces todos creyendo que están participando de la señal de la cruz, están justamente conmemorando el ritual de Tamuz con la letra T allí, ¿no? Ahora, además también se introduce el rosario y el rosario también es parte del paganismo. Fíjese que en el año 800, antes de Cristo, se encontraron estas dos monedas y que, bueno, son monedas fenicias y que si usted puede observar aquí, en esta parte de aquí o en esta parte de aquí, aquí hay unas especies de rosarios que usaban en esa época justamente para la religión pagana. Así que es algo que también se introduce en la iglesia ahora para poder adorar. Esto se usaba para la diosa Astarte en el año 800 a.C. Así que parte de esa religión babilónica ahora llega también aquí para que entonces la iglesia pueda orar a través de esto. Entonces los fenicios, los cristianos, pues estamos más o menos lo mismo, dirían, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estaba pasando en ese momento. El celibato aparece aquí, también para los sacerdotes y las monjas, porque también lo hacía en la práctica pagana, ¿no? También. Ahora ya no se espera la venida de Cristo inmediatamente, ¿no? Aparece ahora la teología del postmilenialismo, es decir, el Señor va a venir, pero después de que todo vaya progresando, todo vaya bien, podamos disfrutar el milenio, ¿no? O que parezca que sea el milenio, y algún día el Señor vendrá. Eso justamente pasa aquí, en esta época, ¿no? Fíjense algunas cosas que se introdujeron en esta época, hablando acerca del año 312, aquí, ¿no? Desde el 312 al 606. Oración por los muertos. La iglesia no oraba por los muertos. No, si sabía que solamente había que orar por Cristo, al Señor de los vivos, y orarle al Señor directo. No se podía orar por los muertos. Una vez muerto venía el juicio, esa es la realidad. Pero ahora sí, después del 300 aparece esto porque en el paganismo también se hacía. La cruz, ya lo dijimos, adoración a santos y ángeles. La Biblia nunca nos mencionó adorar a santos y ángeles, pero a partir del 375 esto empezó a entrar dentro de la iglesia. La misa, la exaltación a María como la Madre de Dios. Nunca en la iglesia se predicó esto. María era una más de todas las hermanas y hermanos de la iglesia. Ahora se pone Madre de Dios. Este es el problema de Dios, porque no estamos hablando de Dios, es Madre de Jesucristo. Y Jesucristo, hablando de Jesús, la parte humana de Jesús. Así que es Jesús humano. La parte de Jesús humano. Ahí es donde María es Madre del Señor Jesús, ¿no? Ahora los sacerdotes visten diferente de los laicos, antes no era así, todos vestían igual. Aparece la extrema unción antes de que alguien se muera, nunca la Biblia dijo eso. Se introduce la doctrina del purgatorio y esto es un gran problema porque la Biblia misma dice que una vez que alguien muere, después viene directamente el juicio. No hay nada intermedio. Así que decirle a alguien que te vas al purgatorio y alguien va a orar por ti para sacarte de ahí es una mentira total que justamente lo está llevando a la perdición, porque nadie te puede sacar del lugar donde vas después que te mueres. Eso dice la Biblia.
Así que también se llevan ahora los servicios en latín, no importa el idioma que tú digas, y se dirigen oraciones a María. ¿A María como intercesora? No, jamás la Biblia, nunca ni siquiera la iglesia hizo una oración a María, ni para pedirle algo, no, no, jamás. Esto pasa porque el paganismo se fue introduciendo, la religión babilónica empezó justamente con todo esto, y aquí estaban justamente las consecuencias, ¿no es cierto?, de lo que iba a pasar. Por eso el Señor se revela a esta iglesia, a Pérgamo, y le dice, el que tiene la espada de dos filos, ese es el Señor, ¿no? A la iglesia mundana, el que tiene la espada aguda de dos filos. Recordemos que el Señor es el que sale de su boca su palabra viva, y esa palabra trae juicio también, ¿no? Así que la palabra de Dios santifica a la iglesia, la limpia, le trae gozo, le trae paz, pero sobre todo parte la espada, ¿no? La espada del Espíritu parte el Espíritu y el alma, discierne los pensamientos, la intención del corazón. Es lo que hace Jesús cuando llega a nuestro corazón, y lo que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nos enseña a quitarlo para enfocarnos en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el elogio del Señor? Bueno, hay cierta lealtad a Cristo, no lo niegan aquellos que son verdaderos, por eso el Señor le dice, conozco tus obras. Así que el Señor sabía lo que había en el corazón de cada persona, las intenciones, las motivaciones, lo que harían, ¿no es cierto? El resultado de la fe, claro, también son las obras, por supuesto, ¿no? Dice también, conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Acabamos de explicar qué significa el trono de Satanás, ¿no? Así que justamente ahí también, en esta ciudad, se proclamaba también la adoración al emperador como uno de los grandes atributos que tenía esta ciudad religiosa, ¿no? Pero dice, retienes mi nombre. Así que todavía estaba ahí la doctrina correcta. Había muchos líderes sobresalientes, había muchos que amaban al Señor y querían hacer las cosas correctas, a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Aparece el concilio de Nicea en el 325, donde hay una declaración final de Jesucristo que se dice que es el mismo Dios, del mismo Dios, la perfección y la perfección de Dios, y dice Dios y hombre en una sola persona. Así que es claramente lo que se está hablando de la unión de las dos naturalezas en Cristo, una unión hipostática, indivisible, tanto como divino como humano, 100% hombre, 100% Dios. Esto está definido en este tiempo por aquellos que amaban la palabra de Dios y buscaban la verdad del Señor. Por eso dice, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas había una persona que había sido condenado, martirizado, pero aún así seguían fieles al Señor. ¿Cuál es la condenación? Toleras otras doctrinas, herejías, idolatría, inmoralidad. Y cuidado porque estaban reteniendo la doctrina de Balaam, ¿no? Ya conocemos a Balaam, ¿te acuerdas? El que era seducido por dinero. No pudo maldecir porque Dios no se lo permitió, pero sí recibió dinero de Balaam porque le dijo, miren, ya que Dios no lo puede maldecir, hagan ustedes un pacto con ellos, móntense ustedes una fiesta pagana con ídolos, invítenlo a ellos y van a ver que Dios mismo lo va a castigar, y aunque no lo puede maldecir, pero sí los va a destruir. Eso fue terrible. Por eso estaba esa doctrina de Balaam buscando la seducción, la fornicación, el pecado, ¿no? Y eso es justamente lo que está diciendo el Señor. Cuidado que se está infiltrando justamente esto, el adulterio espiritual dentro de la iglesia del Señor, alianzas con el paganismo, ¿no? Así que, bueno, había en ese momento, dice que inclusive había monedas de Constantino, ¿no? Que de un lado tenían la cara de Constantino y de otro emblemas paganos. Era justamente así, ¿no? Era una moneda de doble cara. Por un lado decíamos que sí, teníamos la cruz de Cristo, y por el otro lado todo el paganismo encima. Eso era una realidad. Retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Era una herejía eclesiástica que gobernaba sobre los laicos, no daba ni voz ni voto, tenía unas largas genealogías, era terrible, la verdad es que eso era improductivo y totalmente fuera de lo que Dios había establecido. ¿Cuál es la exhortación del Señor? Arrepiéntate. Hay que arrepentirse. Cuando vamos por ese camino hay que salir de ahí, hay que salir del camino de la idolatría para buscar al Señor de manera correcta, según la palabra de Dios, ¿no? El Señor dice, mira que si no, yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿no? Así que es el juicio del Señor, ¿no? El Señor mismo contra las naciones rebeldes lo va a hacer, ¿no? Y el Señor lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Así que también, aunque esta iglesia
ya venía siendo infiel en algunas cosas. El Señor dice que a los que se mantienen fieles, Él les guarda el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Así que simbólicamente el maná representa el alimento espiritual de Dios que provee a través de su palabra, ¿no? Es una tarea individual donde cada uno busca, todos los días había que salir a buscar el maná. Así que es una tarea individual. Cada uno busca el alimento espiritual. Pero también literalmente es parte de lo que Dios hará en la eternidad, ¿no? Y que vamos a disfrutar en esas cenas del Señor. También dice una piedrecita blanca. En algunas culturas la piedrecita blanca simbolizaba una absolución en la justicia. Así que alguien que tenía una piedrita blanca estaba libre de cualquier condenación, de cualquier condena. Y también esas piedrecitas se usaban para invitar a una fiesta. De todas maneras, aquí dice con un nombre nuevo, que cada uno lo va a saber solamente el que lo recibe. Así que también el Señor nos pondrá un nombre nuevo para una relación íntima con el Señor. Solamente el Señor y uno mismo va a conocer ese nombre, ¿no? Y eso es lo que nos va a ligar. Miren que seremos millones de millones, pero Dios tiene un trato personal e íntimo con cada uno. Eso es maravilloso. Solamente nuestro Señor es así, ¿no? Amén. Muy bien. Entonces, la última iglesia que vamos a ver hoy va a ser la iglesia de Tiatira, desde el 606 al 1500. Así que Tiatira era una ciudad rica, comercial, se caracterizaba por sobresalientes tinturas de colores, telas bien coloridas. ¿Quién no iba a conocer esas telas de Tiatira? Así que bueno, probablemente dice que fue evangelizada por la iglesia de Éfeso, porque estaba bastante cercana, o hermanos de Lidia llegaban hasta ahí, según lo que dice Hechos 16:4, y quizás ellos fueron los que llegaron por primera vez con el evangelio aquí. Lo cierto es que se había establecido una iglesia en ese lugar. Se conocía, bueno, a esta ciudad con un nombre viejo usado que se llamaba Penopia, y actualmente es la ciudad de Akhisar en Turquía. En la etapa de la iglesia se la conoce como la Edad Oscura, desde el 606, donde asume el primer papa, hasta la Reforma del 1520 es oscuridad, oscurantismo. Está todo no metido bajo la mesa, nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe cómo tener una relación directa con Dios, y hay una mezcla total de paganismo con el cristianismo, enfatizándose más al paganismo que otra cosa, ¿no? Así que la luz de Cristo se fue extinguiendo, se fue apagando, recién se vuelve a aparecer al final, con la Reforma, ¿no? Pero no nos olvidemos nunca que siempre hubo un pueblo fiel, hubo un remanente fiel en cada una de las etapas que buscó al Señor, ¿no? Así que bueno, más cambios, se introduce más el paganismo todavía. Observe usted aquí cuántas otras cosas se fueron involucrando también dentro de la iglesia por el paganismo. Aparece el primer papa, empieza a adorarse imágenes y reliquias, cuando el Señor dijo en Éxodo que no hagan eso. Se empieza a usar el agua bendita. Jesús nunca usó ese método ni lo dijo para la iglesia. Se canoniza a los santos que han muerto, tampoco, la Biblia no habla de esto. Celibato, se reza el rosario, la Inquisición, se venden indulgencias. Mire qué terrible esto de poder obtener dinero de la gente, ¿no? He pecado contra Dios, me siento morir. Bueno, pero si tú pagas una indulgencia, eres libre. Así que pagaban con sacrificio y bueno, obtenían indulgencia para no sentirse pecador. Jesús murió en la cruz y Él canceló todo pecado de aquel que cree en Él absolutamente. No se puede pagar esto, ¿no? No hay manera de hacerlo. Por eso es justamente lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Transustanciación. Se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Y si la Biblia está abierta para todos, lean, estudien, escudriñen las Escrituras, dijo el Señor. ¿Cómo vamos a esconder la Biblia, no? Se prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión. Se hace la doctrina del purgatorio, se aprueba el Ave María. Qué terrible, cuántas cosas se metieron dentro de la iglesia donde nunca el Señor dijo semejantes cosas. Así que bueno, recordemos, la palabra Tiatira proviene de dos palabras, en realidad esta palabra, ¿no? Que significa sacrificio y continuo, o
continuo sacrificio. Justamente es la herejía central que hay aquí en la iglesia, el continuo sacrificio. No es que Jesús murió una sola vez y así se acabó el sacrificio y a partir de ahí solamente está el Señor Jesucristo. No, que hay que agregarle nuestro sacrificio para que haga un sacrificio continuo, ¿no? Y eso es una herejía. La iglesia al final niega la obra consumada de Cristo, cree en un continuo sacrificio, ¿no? Ya lo vimos con la transubstanciación, oraciones a María, los santos, crucifijo, velas ardientes, sacrificio. Todo eso está fuera de la Biblia, no tiene nada que ver con el Señor, produce mayor carga pesada, ¿no? Una conciencia cerrada, y justamente lo que necesitamos es liberación de todo esto. Por eso, todo esto se tomó de esa misteriosa Babilonia, que va a ser condenada por el Señor en Apocalipsis 17-18. Tampoco te pierdas esas clases. Así que rechaza al Señor Jesucristo como la obra de Dios y mediador, ¿no? Hace que la gente tenga que ganarse su propia salvación a través de las obras, la penitencia, la desindulgencia. Cuidado con las maldiciones generacionales porque está involucrado con esto, ¿no? Porque ¿qué puedo hacer yo para completar el sacrificio de Cristo? Cuando el Señor ya nos ha librado de toda maldición, y eso es la realidad para la iglesia actual. ¿Cómo vemos entonces a esta iglesia? Pues ese tipo de iglesia es la iglesia con falsa doctrina. Y esto ha pasado en esa época, pasó en el tiempo, ¿no? De la época de la iglesia de Tiatira, y está pasando hoy también en muchos lugares, muchas iglesias donde justamente se ve la iglesia con falsa doctrina. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Vamos a leerlo. Aquí está el mensaje a Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia a Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pie semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que por tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, los cuales no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la revelación del Señor Jesucristo es justamente este, el Hijo de Dios. No es el Hijo de María, es el Hijo de Dios. Así que menciona su deidad. Ya no es tanto el Hijo del hombre, acá es el Hijo de Dios, ¿no? El que viene directamente del cielo para salvación al mundo. La iglesia necesita reconocerlo como Dios. No podemos enfatizar solamente la parte humana y olvidarnos la parte divina. Tenemos que saber que el Señor Jesús, tanto como hombre, también es el Hijo de Dios. Sus ojos como llama de fuego. Así que ahí estaba esa mirada del Señor con un juicio penetrante, ojos escudriñadores para que hagan su voluntad y vivan en su verdad. Sus pies son como bronce bruñido. Así que es el Señor Jesucristo que está ahí parado, presente en su iglesia, pero que trae juicio. Recuerde que bronce tiene el significado de juicio del Señor. ¿Cuáles son las virtudes que tenían los que no seguían la falsa doctrina? Obras, amor, fe, servicio, paciencia, crecimiento continuo. Así que era una iglesia que esos que eran fieles al Señor servían fielmente al Señor, ¿no? Había amor por la humanidad. Claro, en esta época se ve mucho amor para hacer hospitales, sanatorios, ¿no es cierto? Así que había mucho servicio en cuanto a ministerio, ayudas humanitarias. Y esa fe, bueno, aunque estaba en tercer lugar, todavía la habían mantenido. Su perseverancia es el periodo más largo que ocupa la iglesia, justamente aquí, ¿no? Las últimas obras mayores que las primeras. Así que la solidaridad y ayuda a las personas era realmente muy buena en esta época, ¿no?
Hubo siempre personas fieles al Señor. En esta época estaba John Wycliffe, John Huss, Savonarola y tantos otros mártires que no negaron al Señor. Wycliffe, mire, fue condenado por querer traducir la Biblia al lenguaje natal de la gente común. Increíble que lo haya condenado por traducir la Biblia. Terrible. Qué lapso de historia de la iglesia tan terrible. Por eso el Señor trae condenación. Cuidado, toleras otras doctrinas, idolatría, inmoralidad, la tolerancia. Toleras. Esa es una palabra muy actual, ¿no? ¿Ha escuchado usted tolerancia, ¿no? ¿Es buena o es mala la tolerancia? La tolerancia, cuando tiene que ver con aprobar algo que Dios desaprueba, está mal la tolerancia. La tolerancia está correcta cuando tiene que ver con lo que Dios nos dice que debemos tolerar, ¿no? A veces es tolerar el tiempo, tolerar el carácter, tolerar a otra persona que es débil y tiene que crecer, ¿no? Es una ayuda constante. Pero tolerar el pecado de otra persona, ya estamos entrando en un terreno donde estamos en contra de lo que Dios ha dicho. Por eso dice, toleras a Jezabel. Jezabel era una mujer terrible, la esposa de Acab, que llevaba al pueblo a la idolatría, a fornicar. Era terrible ese tiempo. Por eso ese símbolo, ¿no? Para que también presten atención, porque en esa época y hoy también, ¿no? Hay mucho de ese espíritu de Jezabel, donde es la seducción, la atracción del mundo, la fornicación, el adulterio espiritual. Terrible, ¿no? Por eso la condenación del Señor es que va a haber un juicio futuro para la iglesia. Dios va a tratar con el sistema idolátrico de Babilonia. Así que va a haber un trato directo de Dios con todo esto, ¿no? Va a haber una muerte segunda, el juicio, el gran trono blanco. Así que cuidado porque el juicio de Dios va a llegar. Indicaciones, el juicio venidero, arrepiéntete, retén lo que tienes hasta que yo vuelva, dice el Señor, ¿no? Así que este remanente, esta porción fiel a Dios, ¿no? Aunque sea pequeño, pero guarda los mandamientos del Señor, le dice que retengan lo que tienen, ¿no? Lo que han recibido de parte del Señor, no lo pierdan, manténganse fieles en esto, ¿no? Muchos se han negado, van a negarse ante la gran ramera, pero otros van a permanecer fieles, ¿no? Cuidado con las profundidades de Satanás que algunos dicen aquí, ¿no? Esas enseñanzas falsas, perspectivas secretas que solamente algunos garantizaban una vida espiritual profunda. Terrible, eso es una mentira totalmente del diablo. ¿Cuál es el desafío del Señor? ¿Qué promete el Señor, no? Dice, le daré autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Así que esa autoridad sobre las naciones es una posición de liderazgo y autoridad que el Señor dará a los fieles durante el milenio, lo dice Apocalipsis capítulo 20, ya lo vamos a hablar también más detalladamente. Y la estrella de la mañana, pues es Cristo mismo la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice esto, ¿no? Así que el Señor en nosotros y esa relación permanente con Cristo por la eternidad es imperdible, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar en la eternidad, esa relación constante con el Señor. Así que bueno, concluyendo es que los mensajes de las iglesias, estos 4 primeros que hemos hablado, ¿no? Nos ayudan a evaluarnos. A evaluar primero si nuestro amor a Dios está sobre todas las cosas, si el amor a Cristo es lo primero que tenemos, antes que todo lo demás, si nuestra pasión por el Señor está encendido al máximo. Así que ojalá que estemos allí y que la verdadera iglesia siempre ha sido perseguida y puede que seguirá siendo perseguida, ¿no? Porque la verdad es que este mundo no quiere aceptar la realidad de lo que es la verdad de Dios. Por eso hay persecución. Bueno, el Señor es único y Él nos ha dicho que no debemos tener ídolos. La idolatría está en contra de lo que Dios ha establecido en el primer y segundo mandamiento. Imagínense, desde allí, ¿no? También es para la iglesia del Señor, apartado de los ídolos, guardado de los ídolos, termina la carta de Juan, ¿no? Así que tenemos que mantenernos fiel a pesar de las presiones. Aleluya. Vamos a hacer un repaso a ver cómo nos ha ido. Verdaderos y falsos. Primero, el mensaje a las 7 iglesias era solo para la época de Juan. Si tú pones verdadero, has estado muy dormido en la clase, ¿no? Porque estamos hablando que es para la época actual y también para todo el desarrollo de la historia de la iglesia. Así que esto es falso. Segundo, la iglesia de Éfeso era una iglesia llena de paganismo e idolatría.
¿Eso era la iglesia de Éfeso o era la de Pérgamo? Era de Pérgamo. No, esto es falso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que servía al Señor, andaba en verdad. El problema era el primer amor. Tercero, la iglesia de Esmirna es la que ha sufrido las peores persecuciones. Bueno, tenemos que decir que es verdadero, porque la iglesia pasó 10 emperadores terribles, mártires de todo tipo. La verdad es que la pasó muy mal la iglesia en esta época. ¿La iglesia de Pérgamo se mantuvo fiel a la verdad de la palabra? No, todo lo contrario. La verdad es que fue muy, muy mala la iglesia de Pérgamo. Por eso le está hablando tanto el Señor, porque se infiltró el paganismo dentro de la iglesia. La Tiatira era una parienta de Juan que predicaba en Éfeso. No, Tiatira era la ciudad. Así que el mensaje a Tiatira era, esto es falso, obviamente, ¿no? 6. Las 7 iglesias estaban alrededor de Jerusalén. ¿Cómo andamos de geografía? ¿Te acuerdas dónde estaban las 7 iglesias? En Turquía, muy lejos de Jerusalén. Así que no, esto es falso. Muy bien. 7. El árbol de la vida está reservada para los 144.000 sellados. ¿Tú escuchaste eso? No, esto es falso, ¿no? El árbol de la vida está reservado para todos los hijos de Dios, todos los que han sido comprados a precio de sangre de Jesús. 8. Dios promete que a los que son fieles les dará autoridad sobre las naciones. Amén. Aleluya, así es. Así que todos los que son fieles al Señor, Jesús delega autoridad sobre ellos para que gobiernen juntamente con el Señor los 1000 años de paz que tiene el Señor en su reinado. Nos quedamos con estos versículos de Apocalipsis 2:26 al 29 que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso es para ti. Y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Él mismo, el Señor, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos, Señor. Gracias por este mensaje que nos has delegado, Señor, porque la recibimos a través de tu palabra y la tenemos que vivir, Señor. Tenemos que darnos cuenta que no podemos ser como Éfeso, Señor, perdiendo el primer amor. Señor, puede haber persecución como en la iglesia de Esmirna, pero tú prometes darnos fuerza, que podamos seguir adelante a pesar de la oposición. Pero guárdanos, Señor, de no caer en los errores de Pérgamo, de Tiatira, donde se ha infiltrado tanto paganismo, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu verdad, a preservar tu verdad, a serte fieles hasta el final. Señor, confiamos en ti, nos ponemos en tus manos y oramos para que también nos sigas dando sabiduría y seguir aprendiendo este maravilloso libro que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. No te olvides, la próxima clase vamos a terminar con las 3 iglesias que nos faltan para completar el estudio de las 7 iglesias. Dios te bendiga.